parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta teleclase, Diseño de Estrategias de Comunicación 2, del programa de Comunicación Social de la Fundación Universitaria de Popayán y que ustedes pues desarrollan a través de la plataforma de Univida. Saludamos pues a todos nuestros estudiantes que hasta ahora pues se conectan desde las diferentes regiones del país. Y a quienes no se encuentran conectados en este momento, pues para que también tengan la posibilidad de escuchar y de ver la clase que estará subida en plataforma, pues en cuanto nos envíen el enlace. Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos un tema que está dentro del módulo número 1 y es acerca del DIRCOM. El DIRCOM que significa la persona encargada de la dirección en comunicaciones. Entonces, para ello, quiero recordarles el objetivo del curso y revisar un poquito el anclaje de las 2 teleclases que hemos tenido anteriormente para comprender la articulación de los temas. Entonces, recordemos que el curso Diseño de Estrategias de Comunicación 2 está pensado para comprender en qué consiste la elaboración de las estrategias de comunicación y la gestión de las mismas en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos el ámbito corporativo, en el ámbito político, en el ciudadano, con la finalidad pues, de que el estudiante esté en capacidad de comprender el uso masivo de los medios de comunicación y el desarrollo como tal de los procesos de comunicación en estos contextos. Entonces, en este proceso del diseño de las estrategias de comunicación, vimos en la primera teleclase un tema muy importante que tiene que ver con la comunicación estratégica. Y veíamos cómo la comunicación estratégica está ligada o está directamente anclada al tema de la planeación, ¿cierto? Entonces, en este tema de la planeación hablábamos de que es el uso intencional de la comunicación, ¿no? Que es un acto consciente, que por lo tanto es un acto pensado y es un acto planeado. Y en nuestra segunda teleclase, la que desarrollamos hace 8 días, miramos todo el tema de los valores y la cultura organizacional, ¿no? Y este tema pues tiene que ver con cómo desde la comunicación también trabajamos los procesos para contribuir al fortalecimiento de esa cultura organizacional y atender lo que nosotros denominamos nuestros clientes internos, ¿no? Que es muy importante fidelizarlos. Entonces hablábamos de que detrás de cualquier objetivo, por llamarlo de alguna manera, un fin económico que tenga una empresa o que tenga una organización, existen las personas, que es el talento humano, y que son quienes hacen posible el desarrollo del día a día y quienes facilitan el cumplimiento de la razón misional de esa organización. Y entonces allí la comunicación está al servicio de, ¿cierto? Al servicio del fortalecimiento de la cultura, del fortalecimiento de los valores y del cómo comunicamos estos procesos.
Esto con el propósito pues, de fidelizar nuestros clientes internos y de trabajar todo el tema de la apropiación, ¿no? En la medida en que yo me apropio de la organización, podré ser también, estaré más motivado y por tanto podré ser mucho más efectivo en los procesos que desarrolle. Entonces miren que mirábamos dos ámbitos de la comunicación, ¿no? El ámbito estratégico orientado un poco a la parte externa y el ámbito interno orientado a la cultura. Pero bueno, entonces, ¿quiénes son las personas idóneas o las personas llamadas a realizar esta labor? Y entonces aquí viene el tema que vamos a abordar el día de hoy y es el tema del DIRCOM, que es el director de comunicación, ¿cierto? Entonces, es esa persona que está encargada de diseñar y de aplicar las estrategias comunicativas que deben desarrollarse acorde al tipo de organización para la cual trabaja. Entonces, esa persona que se ubica en un nivel de dirección y que tiene todas las competencias para diseñar, para aplicar estas estrategias de comunicación. Entonces, cuando uno hace una revisión de la literatura, sobre todo este tema del DIRCOM, uno encuentra que aparecen como 3 palabritas que son claves y las cuales pueden resumir cómo está pensado, a qué está llamado la persona, estos hombres y mujeres llamados a diseñar y aplicar estrategias comunicativas, ¿no? Entonces, por un lado, decimos que es estratega, y estratega significa que está pensando en alinear la estrategia de comunicación con la estrategia que tenga la empresa, ¿no? Entonces, digamos que esos 2 procesos deben trabajarse de manera articulada, ¿no? Digamos que es esa persona idónea para articular las diferentes piezas que pueda tener dentro de la organización para hacer que cada uno de los procesos de comunicación que realice aporte directamente a esa estrategia de la comunicación. Debe ser un ejecutivo. Entonces se habla de que esta persona debe ser un ejecutivo y cuando hablamos de un ejecutivo estamos hablando de una persona que tenga competencias en el ámbito de la dirección, ¿no? Una persona que sea capaz de direccionar procesos, que sea capaz de articular personas, que sea capaz de hacer pues que las cosas sucedan, que se realicen. Por ser un ejecutivo, pues la idea es que tiene que tener un perfil directivo, ¿no? Y un perfil directivo le permitirá tener pues una visión integral, una visión más holística de cada uno de los departamentos pues que hacen parte de su organización. Y debe también tener un pensamiento global, ¿no? Se habla de un pensamiento global en la medida en que esta persona debe tener proyección. O sea, si bien es cierto que está al cuidado del proceso comunicativo, que es del día a día, debe tener una visión a largo plazo. O sea, cada una de las acciones que realiza debe estar encaminadas a todo el tema de posicionamiento y a todo el tema de reputación de la empresa que debe consolidar en el día a día, pero que debe estar pensado con una visión a largo plazo, ¿no? Y a largo plazo, haciendo una lectura pertinente del entorno y de los cambios pues, que están sucediendo en el contexto y en el entorno. Hablar de DIRCOM implica mencionar a Joan Costa. Digamos que Joan Costa es el autor que por excelencia revisamos o hacemos referencia para hablar de el DIRCOM. Joan Costa plantea esta parte que tiene que ver con cómo pasamos de la comunicación integrada a un director de las comunicaciones, ¿no? Joan Costa es comunicólogo, es diseñador y también es investigador. Él inicia todos estos estudios de la comunicación a partir de los trabajos que él hace en diseño y en publicidad. Y entonces es por allá como en la década de los 70,
en donde él, a partir de una serie de investigaciones que realizó y consultorías que hizo en diferentes empresas, encontró que los procesos comunicativos, si bien se realizaban, las empresas sí lo realizaban de manera dispersa y de manera poco articulada, ¿no? Entonces, la lectura que él hacía era que si una empresa estaba constituida por diferentes departamentos, entonces, por ejemplo, quien trabajaba la parte de mercadeo se encargaba de trabajar pues todo el material referente a la publicidad, de la empresa, ¿no? Pero por otro lado, quienes manejaban el departamento de talento humano también realizaban procesos de comunicación. La mirada que él hacía en aquel entonces es que, bueno, si bien es cierto que existen esos procesos de comunicación en las organizaciones, estos procesos no obedecían a una estrategia que estuviera pensada de manera integral. Por lo tanto, los mensajes que se comunicaban podían ser distintos, no tenían una única finalidad y obedecían más bien a los intereses de las personas que en aquel momento pues lideraban cada uno de los procesos dentro de las organizaciones. Por ahí en la década de los 70, él publica el libro denominado Comunicaciones Integradas, ¿no? Entonces, en este libro de Comunicaciones Integradas, él plantea la necesidad de articular y formalizar los procesos de comunicación, que, como les comentaba, en aquel momento pues se realizaban de manera aislada y a veces también de manera inconsciente. Entonces decía, hay una necesidad de formalizarlos, pero también hay necesidad de articularlos. Entonces digamos que ese fue el antecedente o un paso antes de hablar del director de comunicaciones. Entonces, la primera postura que Joan Costa planteó en su momento es, vamos a hablar de comunicación integrada. O sea, son procesos que hay que articularlos. Posteriormente, surge entonces ya el tema del director de comunicación, y es que si bien es cierto que hay que hablar de comunicación integrada, pues se necesita un experto, y a un experto en el más alto nivel que tenga la capacidad de articular dichos procesos. Y esto no siempre se daba así, ¿no? Digamos que la comunicación era un campo de estudio emergente, en donde muchos de quienes fueron pioneros en su momento, pues venían de otras disciplinas y no eran formados propiamente en el campo comunicativo, ¿no? Entonces fue un trabajo que inició y que fue durante mucho tiempo, digámoslo que empírico. Entonces el llamado a la figura del director de comunicación también fue elevar ese perfil y plantear que se necesitan personas preparadas con competencias al más alto nivel, que estén en la capacidad de articular todos esos procesos comunicativos al interior de la organización y que permita también conducir la estrategia de comunicación de la empresa orientado al reconocimiento, al posicionamiento, al favorecimiento de una imagen positiva frente al público y a todo el tema pues de reputación de la empresa. Entonces, digamos que fue de esta manera que de la comunicación integrada se pasó al tema del director de comunicaciones, y que hoy en día, pues por su abreviación, lo conocemos como el DIRCO. Quiero que nos detengamos aquí en el análisis de estos conceptos. Álvarez y Caballero definen o nos hacen alusión al DIRCON en relación al director de una orquesta que coordina a todos los músicos para interpretar una misma pieza musical. Y miren qué ejemplo tan pertinente, ¿no? Cómo una sola persona puede lograr sincronizar un grupo bastante grande de personas, donde cada uno tiene una función específica, y en el caso de una orquesta, pues un instrumento específico, ¿no? Y cómo el público logra apreciar una pieza musical, ¿no? Una sola pieza musical a partir de la coordinación
de diferentes personas y de diferentes instrumentos. Entonces, miren esta analogía que nos hacen del DIRCOM con el director de una orquesta, ¿no? Y es que su función es precisamente esa, lograr coordinar, armonizar y articular todas las piezas y todos los elementos que pueda encontrar dentro de la organización en función, pues, de la razón misional y de la estrategia de la organización. Dice este concepto que en el caso del DIRCOM lo que se coordinan son las acciones encaminadas, ¿no? Y que estas acciones van pues orientadas a crear, mantener y mejorar la imagen positiva de la organización, pues ante la opinión pública. Entonces, trabajar todo el tema de la imagen de la organización implica un trabajo pues que viene desde adentro, ¿no? Desde adentro y desde la misma apropiación que tengan los colaboradores y quienes están al servicio de la empresa, se logra comunicar pues el propósito que esta pueda tener. Este otro concepto nos plantea lo siguiente, dice, la ubicación del mismo, estamos hablando del DIRCOM, es decir, que la ubicación del DIRCOM en el organigrama tiene que situarse lateralmente en la pirámide de la cúspide organizativa, con libertad de la acción y junto a los máximos responsables. Entonces, los máximos responsables los entendemos como las personas pues, que están en el nivel directivo, llámese presidente o director general o gerente, con rango de director, de quienes no raras veces pues, va a ser también el portavoz. Y muy cerca, formando equipo con el área de recursos humanos y de marketing. Entonces, miren lo interesante de este concepto que nos propone en una ubicación del organigrama, como el DIRCOM debe ubicarse casi que al mismo nivel de la dirección, ¿cierto? Se convierte o se constituye en una mano derecha, donde no solamente es el portavoz, ¿no? O sea, sí, claro, el DIRCOM está llamado a ser el portavoz, a ser esa voz oficial que va a comunicar pues aspectos de la empresa. Pero ubicarse en ese nivel directivo, digamos que le da la oportunidad también de involucrarse en la toma de decisiones, ¿no? Y es que por estar en ese nivel, pues debe tener un panorama muy completo de la organización y digamos que la información que puede aportar y el análisis que puede hacer el director de comunicación le debe permitir facilitar la toma de decisiones de la empresa o de la organización en asuntos específicos. Y miren que en el mismo concepto dicen que ese trabajo, si bien está al lado del director o de quienes ejercen la función de dirección en la empresa, trabaja articuladamente, principalmente, como con dos áreas, o como queramos llamarlo, departamentos de la organización, ¿no? Recursos humanos, porque estamos hablando de talento humano, de quienes hacen posible que la empresa funcione, y recuerden que ese fue el tema que abordamos la clase anterior, y con el departamento de marketing o mercadeo, porque son pues quienes están manejando todo el tema de posicionamiento, ya sea de la empresa o del producto, ¿no? Entonces miren que es un trabajo que el director en comunicaciones pues tiene que hacer y tiene que hacer de manera articulada, digamos que en estos tres ámbitos, ¿no? El nivel de dirección, el nivel de recursos humanos y el nivel de marketing. ¿Qué capacidades debe tener un director de comunicación? Y al hablar aquí de las capacidades, podemos agruparlas, digamos que en tres grupos que tienen que ver, uno, con las habilidades comunicativas, otro que tiene que ver con habilidades en el ámbito organizativo y otro que tiene que ver con habilidades en el ámbito profesional.
Las habilidades del ámbito profesional, por decirlo de alguna manera, pues son transversales, ¿no? Son más transversales independientemente pues de la profesión. Pero digamos que las comunicativas y las organizacionales pues sí son mucho más específicas, ¿no? Dentro de las habilidades comunicativas hablamos que debe estar en capacidad de alinear la estrategia, y esto lo mencionábamos pues al inicio de esta sesión, ¿no? De alinear la estrategia comunicativa y a la estrategia de la empresa, ¿no? Digamos que esa es como la principal función, y todo lo que haga, todas las acciones que desencadene, todas las acciones que desarrolle deben estar orientadas o se deben ver reflejadas como tal en el cumplimiento pues, de las metas que como tal plantee la estrategia de la organización. Entonces, pues debe estar preparado para alinear la estrategia comunicativa a la estrategia organizacional. Identificar y gestionar de manera oportuna problemas de comunicación, ¿no? Y es que, digamos que el DIRCOM debe estar en capacidad de detectar cada una de estas dificultades que se puedan presentar en el ámbito comunicativo, tanto interno como externo, ¿no? Externo, en cómo el público está percibiendo a la empresa, cómo el público está, cuál es el imaginario que se está generando a partir del producto o servicio de la empresa, y en el ámbito interno, pues con todo el tema de la cultura organizativa y de la apropiación que puedan tener las personas, pues alrededor de la empresa. Entonces, identificar y gestionar de manera oportuna problemas de comunicación de tal manera que pueda darle solución a tiempo. Digamos que si una empresa hace una inversión en un director de comunicación, ¿no? Lo que pretende también es minimizar los riesgos que puedan ocasionar a partir de dificultades en procesos de comunicación. Y esa identificación y gestión de problemas de comunicación pues debe estar acompañado de procesos de investigación, para lo cual el DIRCOM pues, debe estar preparado para desarrollar procesos de investigación en el ámbito comunicativo, no solo para la generación de diagnósticos, que le va a permitir identificar pues, dificultades, sino también para proponer estrategias. Entonces, digamos que es el proceso investigativo, un proceso serio como tal, que le va a permitir tener los criterios o aplicar los criterios necesarios para plantear las estrategias comunicativas que sean más adecuadas para pues, la organización. Se encuentra el tema de las plataformas, y esto tiene que ver pues, que hoy en día tenemos a disposición un sinnúmero de canales o de medios de comunicación. Y si bien es cierto que en comunicación hablamos de una convergencia de medios, digamos que con todo el auge tecnológico, el llamado es precisamente a trabajar a partir de la convergencia de diferentes medios, se debe tener el criterio para escoger cuáles son los canales más idóneos o las plataformas más idóneas que le pueden permitir al DIRCOM desplegar de la mejor manera las estrategias que ha planteado, y de esta manera pues llegar de una manera mucho más efectiva al público al que se ha planteado, ¿no? Otro segmento de habilidades que son necesarias tiene que ver con todo el tema pues organizativo, y digamos que en este tema existe un papel importante que tiene que ver con cómo permite generar la credibilidad, y la credibilidad pues digamos que se construye a partir de la generación de confianza, ¿no? Entre la empresa y los diferentes actores de interés, en el nivel interno, pero también en el nivel interno. Entonces, qué importante que es toda esa relación de confianza que precisamente va a permitir aportar
a ese proceso de construcción también de reputación, ¿no? Y de la reputación, pues que tiene que ver con todo el tema de la imagen y con todo el desenvolvimiento que tiene la empresa en el ámbito en el que se está desarrollando. Y un elemento muy importante tiene que ver con la aplicación de la inteligencia contextual. ¿Y esto qué significa? La aplicación de la inteligencia contextual no es más que la toma de decisiones de acuerdo al contexto o la toma de decisiones de acuerdo al análisis que pueda hacer de la mejor manera, y esas decisiones pues obviamente tienen que tomarse pues de manera oportuna y deben ser pues las más pertinentes para el desarrollo de la organización en situaciones específicas. Entonces digamos que la inteligencia contextual le va a permitir, es una toma oportuna de decisiones en relación a la situación que está viviendo la empresa, bien sea internamente o en relación al entorno, ¿no? Y estas habilidades pues, profesionales, como les mencionaba hace un momento, pues son transversales y digamos que estas están presentes independientemente de si eres pues un director en comunicación o si desarrollas pues otro rol dentro de la empresa, ¿no? Y una pues tiene que ver con el aconsejar, ¿no? Que tiene que ver más con brindar un asesoramiento y un asesoramiento que sea oportuno, pero que también sea efectivo, ¿no? Que se puedan ver los resultados a partir de las apreciaciones y de esa toma de decisiones de la que veníamos hablando. Debe verse reflejado un tema de liderazgo, ¿no? Digamos que la persona llamada a desarrollar esta figura del DIRCOM debe ser un líder por excelencia, debe ser una persona que motiva, debe ser una persona que cautiva, debe ser una persona que genera admiración y que por lo tanto es respetada y que por lo tanto logra también que muchas personas o que diferentes personas puedan movilizarse alrededor de un objetivo común o de una tarea específica. Digamos que si el DIRCOM no tiene o no se le percibe este tipo de liderazgo, va a ser muy difícil que logre articular a las personas al interior de la empresa y mucho más en el tema de relaciones externas, ¿no? de la empresa. Entonces, el tema de liderazgo es bien importante. Es un tema que si bien se puede desarrollar, digamos que es característico propio de algunas personas que tienen más afinidad o más facilidad con este tipo pues, de características de un líder. Y el tema de la ética, ¿no? Digamos que pues, la ética que está presente independientemente también del rol que desarrollemos. Digamos que como individuos tenemos unos valores y unos principios, pero también la organización tiene unos valores y unos principios. Y en la medida en que se pueda aportar también al desarrollo de esos valores y esos principios, pues bienvenido sea. Yo pienso que en el momento en que la persona no comparte lo que la organización está haciendo o no comparte el tipo de valores y principios de la organización, pues digamos que no es el espacio idóneo para que se desarrolle ahí profesionalmente. Entonces digamos que el tema de la ética pues tiene que ser un tema consecuente con lo que somos como individuos y también como profesionales. Y el tema del desarrollo, que está orientado a un proceso pues, de formación, de cómo yo permito fomentar mis capacidades, mis competencias, a partir de un tema de formación personal, pero también cómo planteo un tema de desarrollo a partir de la formación para las personas que están al interior de la empresa, es decir, todo aquello que nos haga mejores profesionales, pero también mejores personas, ¿no? La idea de que tú entres a una organización a prestar un servicio, pero que también salgas de esa organización con un conocimiento mayor. Entonces, digamos que estas habilidades profesionales también son muy bien vistas a la hora pues, de mirar qué debe hacer o con qué requisitos debe cumplir el director en comunicación.
Para abordar pues este tema, quiero que escuchemos este video directamente, pues es una entrevista corta que le hacen a Joan Costa, donde él nos plantea algunas características y algunas funciones específicas a las que está llamado el DIRCOM. La comunicación corporativa cada vez más va a una comunicación estratégica integrada, o sea, se integra los objetivos y los planes de comunicación de cada departamento con la comunicación integral de la compañía. O sea, el DIRCOM es el que hace este rol integrador, ¿no? Para que cada departamento cumpla con sus objetivos, que son sus objetivos puntuales del día a día y generalmente cuantitativos, numéricos, en cifras de ventas, etcétera, pero que al mismo tiempo se cumpla también la comunicación de la empresa. O sea, el DIRCOM vende la empresa. Mientras hay departamentos que venden producto o el servicio, venden la distribución, etcétera, etcétera, el DIRCOM lo que vende es la empresa, es la reputación, la imagen de la empresa, es lo global, la empresa en su totalidad y con una proyección hacia el futuro. O sea que el DIRCOM cada vez es más un estratega global, un estratega corporativo, cuya responsabilidad básica es lo más fundamental, lo más vital y lo más longevo de la empresa, que es su sustentabilidad, su reputación y su imagen pública. La reputación ante los stakeholders, los públicos de interés, y la imagen pública hacia la sociedad y la opinión pública. Esos son los grandes campos de actuación del DIRCOM desde una visión estratégica global que vela por los intereses de la empresa en su conjunto, lo cual no puede hacer ningún departamento. Cada departamento tiene su obligación en sus compromisos y en sus objetivos que tiene que cumplir. Y no puede pensar, por tanto, en la imagen global de la empresa. ¿Quién sería el responsable de la imagen de la empresa? ¿Qué departamento? No hay un departamento especial para eso, porque cada uno tiene su responsabilidad. Y por eso la nueva figura del DIRCOM, el nuevo DIRCOM, que es el que está actualizándose, es el que se impone sobre esta organización, hace que las estructuras mosaicas, como eran antes, departamentos compartimentados, separados, el DIRCOM los une, los vincula, incorpora el funcionamiento en red a través de la intranet y a través también de la decisión, claro, del CEO, del máximo responsable de la empresa, incorpora la integración del personal en un sistema. La empresa ya, el organigrama vertical ya cayó, el organigrama ya no existe, hay una organización en horizontal donde cada uno es un departamento y todos están interrelacionados para cumplir unas funciones. El modelo, y este es el modelo actual, el modelo anterior de gestión interna de la empresa, que era el mando, ¿no?, y el control de la gente, lo que haga, que no pierda tiempo y tal, eso ha cambiado. La gente se hace responsable, se le da responsabilidad, se le da también opinión. Los empleados son ya actores de la empresa, se les hace participar, se les invita a participar y se les da, se hace esa apertura democrática que yo decía antes. La gente entra en la empresa, entiende a dónde va la empresa, lo entiende, si se lo explican, antes no lo hacían, ¿no? Por tanto, hay un cambio que hace que la estructura organizativa se rija ya no por el mando, por la jerarquía, ni por el control, se rige por la responsabilidad que asume cada uno y que asume colectivamente. La gente sabe que tiene que cumplir bien con su función, se buscan los mejores especialistas, pero esos tienen que trabajar integrados y con una cultura de cooperación, cultura de trabajo en equipo. Y este es el gran cambio y eso es lo que está realizando el DIRCOM. Ahora bien, a la hora de la comunicación hacia el exterior y hacia el interior, pues claro, adapta las herramientas nuevas y una de esas es lo que estamos tratando hoy aquí. Pero esta herramienta no anula a las demás, ni mucho menos, viene a hacer más compleja la complejidad. es eso. Y ante eso el DIRCOM es el que necesita una mente y una estrategia de simplicidad, de claridad, de transparencia, para que todo eso tan complejo, que es la empresa y la organización y los problemas internos y los problemas económicos y de trato social y de relaciones, etcétera, etcétera, que todo esto desaparezca, quede en la trastienda y que el público se pueda orientar nada más que por un gran signo que es la marca. Y con eso entiendo la empresa, porque cuando vemos la marca, por ejemplo, Mercedes, a través de esa marca, como decía Félix, pues ahí está su historia, sus modelos de coches, su posicionamiento, todo está en esa marca, en ese signo, ¿no? Y por eso la marca se convierte en el símbolo fundamental que representa a toda la empresa.
La empresa no hay manera de mostrarla. ¿Cómo enseñaríamos a Mercedes con toda su historia? La historia ya está pasada, las fábricas antiguas, cómo crearon el primer coche, cómo fabrican, cómo distribuyen. Todo esto no lo podemos ver, no lo podemos demostrar, pero a través de la marca Mercedes-Benz asociamos todo eso. Igual que con la marca Zara, sabemos que detrás hay diseñadores, hay talleres, hay modistas, etcétera, etcétera, y Zara es el símbolo que recubre todo eso, ¿no? Y por eso las marcas están tomando esta importancia, porque se convierten en el único elemento indicador de contacto y de significación de la empresa. Las marcas valen solamente por lo que significan para la gente. Eso es lo que busca cada marca, tener un significado para su público y vincularse a ese público, ¿no? Y esa es la gestión del DIRCOM básicamente. Por tanto, las herramientas son secundarias, porque el trabajo suyo básicamente, como digo, es la inteligencia estrategia, el posicionar y cuidar la cultura corporativa, la imagen de la reputación corporativa y en fin, las relaciones de la empresa como un todo, y pensar en el futuro. Todo lo demás es trabajo departamental, es trabajo pequeño. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es importante que ustedes puedan escuchar de las propias palabras de Joan Costa este tema tan importante del DIRCOM. En plataforma ustedes van a encontrar 2 videos también donde son unas entrevistas pues más a profundidad que le hacen a Joan Costa y donde él desarrolla, digamos que este tema. Digamos que, como les mencionaba, es el autor que se menciona por excelencia. Tenemos la fortuna de que hay material visual de él, entonces pues para que aprovechen los videos que van a estar ahí dispuestos también en plataforma. Bueno, y esta figura entonces, ¿qué aporta a la organización? En el ámbito externo, pues toda la parte de posicionamiento, de reconocimiento de marca y de posicionamiento, el tema de la reputación, que tiene que ver con la fidelización pues del cliente, y en el ámbito interno, digamos que todo el proceso de comunicación para el tema de la fidelización también, y que tiene que ver con todo ese tema para desarrollar el sentido de pertenencia hacia la empresa. Para finalizar, quiero que revisemos una actividad que está allí en plataforma. Digamos que durante el desarrollo del módulo número 1, esta es la actividad que mayor peso tiene. Digamos que las otras actividades estaban más para que ustedes pudieran hacer un ejercicio de autoevaluación, pero no tenían peso en la calificación. Pero la actividad que se ha planteado específicamente en este tema del DIRCOM, como ustedes pueden leer, tiene una puntuación máxima de 80 dentro de la totalidad del módulo, que está planteado en un 100%. Entonces, digamos que es la actividad que más peso tiene. Ya hay en plataforma que 2 personas la han entregado, entonces pues ese trabajo se revisará y se enviarán las observaciones. Para quienes no, entonces para que tengan en cuenta que se les pide entregar un ensayo de máximo 600 palabras, donde exprese qué consiste la labor del DIRCOM y de su equipo a cargo. Pero entonces quiero hacer una claridad de qué es lo que se espera que ustedes entreguen. Si bien es muy corto, la idea es que sí sea un trabajo de elaboración propia, ya que sea contado a partir de lo que ustedes leyeron, de lo que ustedes escucharon. Ahí en plataforma están los videos y están las lecturas también que ustedes pueden utilizar de soporte, pero la idea es que ustedes puedan hacer un escrito que sea pues de su autoría. Y recuerden que si van a hacer una cita o van a referirse a alguien que dijo, no sé, Joan Costa, cualquiera de los autores que quieran traer o que quieran referenciar, pues deberán hacer el uso respectivo de las comillas y deberán hacer la citación pertinente. Hago la aclaración porque ya en trabajos anteriores lo que nos encontramos es que hacen un copiar y pegar de aspectos que ya están en internet, donde simplemente pues hacen una búsqueda rápida en Google de DIRCOM y pegan tal cual. Entonces, por favor, para que trabajemos en la elaboración de un escrito propio que sea de su autoría, a partir de los elementos pues, que revisaron tanto en los videos
como en las lecturas. Recuerden pues que se va a trabajar que la idea esté bien argumentada, que esté bien redactada y que cumpla pues con las normas mínimas de ortografía y de gramática, pues que deben tener los trabajos y más pues de estudiantes de comunicación social. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días en otra pues teleclase del curso de Diseño de Estrategias de Comunicación 2. Muchas gracias.